Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde, gracias Señor porque pues, podemos adorar tu nombre, porque podemos dar testimonio de lo bueno que has hecho con nosotros hasta este punto de nuestras vidas. Y Señor, nos reunimos aquí para escucharte lo que tú tienes que decirnos. Señor, te pido que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu nos lleve al entendimiento de lo que tienes en esta porción. También, Señor, quita todo estorbo, toda distracción, por importante que sea. Nada es más importante que escuchar lo que tú tienes que decirnos. Y Señor, gracias porque pues, tenemos este tiempo central en el que tú eres el centro de la atención y eres tú el que está hablando. Ayúdanos a prestar atención a lo que estás diciendo y que tu palabra transforme nuestras vidas. Te pido, Señor, por este tiempo, en nombre de Jesús. Amén. Pues listo, ya lo tenemos listo. Y en esta porción hay un paralelo en Crónicas, hay en las Crónicas, pero vamos a estar en Reyes 2. Y es la transición entre el rey David y su hijo Salomón. Es la transición en el trono. Y Salomón no es que acaba de ser adulto, pero es la transición en el que él va a tomar el puesto que tenía su padre. Y hay algunas, todas las culturas tienen como un tema de ser adulto. Los judíos tienen el bar mitzvah, el bar hijo de la ley, y hacen como esta transición a los 13 años, y varían las culturas. En nuestra cultura, un poquito, no es como algo tan ceremonioso, pero veo a los jóvenes cuando sacan su INE, y suben su INE, la foto de ya tengo mi INE, es como la transición, como pues por lo menos ya tienes obligaciones civiles, ¿no? Pero hay como una transición, hay diversas en las culturas. Leí una hace algunos años y no hace tanto, quizás un año, por ahí dos, vi algo similar y dije, entonces creo que tiene sustento. Sabía que en algunas tribus de nativos americanos llevan a un hijo al bosque y lo dejan ahí toda la noche y le vendan los ojos y no importa lo que escuche, porque obviamente hay animales y hay peligros, no importa lo que escuche y no importa lo que pase, no se puede quitar la venda. Se tiene que quedar sentado por lo menos una noche en un lugar circunscrito con una cuerda, o sea, no representa defensa alguna, y él va a estar ahí sentado toda la noche. Él tiene que estar ahí y la indicación es que no importa lo que escuche, no importa lo que pase o lo que él crea que pase, no puede abrir los ojos. Y esta es como una transición como muy épica. Puse una imagen, como pueden ver, puse el hombre del reino, porque me decía el pastor Eric que era como ver el hombre en el reino de Dios. Y más allá de los bosques y de las identificaciones oficiales, puse eso porque ahora hay como muchas barberías y utilizan este tipo de dibujos como hombres barbones. En el anuncio que acabo de ver de Jueves de Oración de Hombres, dije, qué interesante, hay un hombre barbón en el logo. Algo indica, hay una transición, hay un mundo entre no tener barba y sí tenerla, ¿no? Me acuerdo, la primera vez que me quise rasurar, tenía quizás 10 años y obviamente me corté, no tenía nada que rasurarme, lo hice a escondidas, no le dije a mi papá, agarré su rastrillo, vi lo que él hacía y salí irritado y cortado y me regañó. Ya en este punto, pues creo haber aprendido. De hecho, me enseñó un barbero a poner la navaja, esas que se ven ahí. Ya no uso rastrillo, yo siempre quise usar una navaja. Me enseñó a poner la navaja, me enseñó a poner el dedo, me enseñó a cortar. Si ustedes alguna vez lo han usado, tiene muchísimo filo. Si tiene el ángulo equivocado, sientes cómo penetra la piel y el alma. Es como... Y sale muchísima sangre. Me enseñó un barbero. Eso fue como una transición en mi vida. Ya no uso rastrillo. Ahora uso una navaja de barbero. Hay como cosas que marcan un antes y un después. Y eso es parte de ser hombre. Y eso es lo que está diciendo en el libro de los Reyes. Hay un antes y un después. Y hay un mensaje de Dios para nosotros. Porque si bien la Biblia es un producto de su tiempo, y a menos que yo esté equivocado, acá nadie es un heredero al trono. Y si alguien es un heredero al trono, podemos empezar una amistad sincera. Pero porque quizás no haya un heredero al trono. Pero no sé, sáquenme del error si alguien es heredero al trono para que cambiemos teléfonos y todo.
Pero si no, de todas maneras hay una transición, hay un antes y un después, y hay algo que Dios nos quiere decir para ser hombre. ¿Qué cosa tiene que saber un hombre? Versículo 2 dice, versículo 1 del capítulo 2. Y acercándose los días de su muerte, David dio órdenes a su hijo Salomón. Verso 2, yo voy por el camino de todos en la tierra. Ese es el primero. Dice que se está acercando los días de su muerte. Ya se va a acabar el tiempo. Y es que todos somos un reloj que está corriendo en reversa y no sabemos cuándo va a llegar a ceros. Nadie sabe. Entonces, David puede intuir, si ustedes leen los capítulos previos, nos dicen que ya está grande, hay ciertas situaciones en su vida y él puede intuir que pues, el tiempo se está terminando. En los primeros libros de la Biblia, en los que las condiciones de la tierra son distintas antes del diluvio, tenemos personajes que viven 900 años. Pero en el Salmo 90 dice, los mayores de nosotros llegan a 70 y los más robustos 80. Algo cambió en el mundo caído, la gente ya no vive tanto. Ya no vive, no sé qué tan interesante habrá sido vivir 900 años. A mí me parece una cosa interesante, como conocer al tatara, lo que sea, pero ya no existe. Los que más viven 70, 80, mi sueño es como vivir más de 100. Me encantaría, a mi esposa es como, no, yo no suena divertido. A mí me encantaría ver cómo es el mundo pasando los 100, pero solo Dios lo sabe. Aunque vivamos 100 o 900, de todas maneras el tiempo se va a terminar. Tu tiempo es limitado. Y tiene una manera muy poética de decir, yo voy por el camino de todos en la tierra. Absolutamente todos aquí tenemos el tiempo contado, hombres y mujeres. David peleó muchas batallas. David venció a un gigante y como guerrero ha sobrevivido a toda suerte de aventuras. Eso lo podemos ver particularmente en estos libros, pero los salmos son un testimonio del David guerrero que está luchando. Dice, bendito sea Jehová mi roca que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, en el Salmo 144. Y en algunos vemos a David angustiado y dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Una variedad de emociones del hombre guerrero, luchando, acosado, victorioso, otras veces aplastado, pero ha vivido 1000 batallas, pero se acerca la batalla final, esa de la que nadie sale vivo, irónicamente. Se ha acabado el tiempo. Al principio de su carrera militar, en primer libro de Samuel 27:1 dijo, yo sé que un día moriré a manos de Saúl, porque era el enemigo del momento, el que lo acosaba, pero eso no pasó. Saúl murió antes. Eso no pasó. No sabemos ni cómo ni cuándo, pero tenemos la certeza de que la historia se va a acabar. ¿Cuántos años habrán pasado entre el ascenso de Salomón y la ausencia de David? No sabemos. De hecho, parece que hubo algo como un correinado. No es que terminó este discurso de David y como ya se acabó y empezó el reinado de su hijo Salomón. No fue así. Parece que hubo como una etapa en la que ambos estaban juntos. Pero lo que sí sabemos es que en el libro de las Crónicas 29-28 dice, y murió en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Sí sabemos cómo terminó. Tu tiempo es limitado. No sabemos cuándo, pero sí sabemos cómo vamos caminando. ¿Qué dirá nuestro epitafio? Yo sé que la gente normal no piensa en esto, pero yo ya tengo como cuando yo me muera, cantas este, y mi esposo, no me lo sé, pues apréndetelo. Porque quién sabe cuánto falta, ¿no? Si faltan como 100 años, o sea que llego yo a los 139, pues te va a dar tiempo. Si es esta semana, ya vas tarde. Yo digo, cantas este, dices este, y en el epitafio ponen este versículo. Y a veces me arrepiento, digo, no, este suena mejor. Mejor pon este. Para cuando alguien llegue y vea y diga, ¿por qué puso eso? ¿No? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En el de mi papá está en Hechos, y después de haber servido a su generación, David durmió con sus padres. Ese me encanta. Todavía no me decido. No sé si tengo tiempo para escoger un versículo más significativo. No sé si van a poner el versículo que yo quiera. ¿No? Muero por la angustia de saber que se cumplirá mi última voluntad. Y es que el mundo caído es tan complejo que uno no puede morirse ni cuando quiere.
Yo quiero el versículo, yo quiero el lugar donde me sepulten, yo quiero morir donde están los huesos de mis antepasados. Es una cosa bíblica que me encanta. Yo sé que ustedes son normales y no piensan en eso. Pero me gusta pensar que no tengo tiempo, porque la única certeza es que la vida pasa mientras que te estás muriendo. Y David y Dios quiere que sepamos esto. Nadie va a estar aquí eternamente, por lo menos de este lado del sol no. Y a veces vivimos como si sí. Nos angustiamos como si siempre fuéramos a deber ese recibo o como si siempre íbamos a vivir en esa casa. Y las cosas no funcionan así. La vida parece que nunca cambia, parece día con día, pedacito a pedacito, que siempre es igual, hasta que un día volteas atrás y la vida es totalmente diferente. Hay una ilusión de permanencia y de no cambio, pero la certeza es que el mundo siempre cambia. El mundo está en una hilera de acontecimientos que no van a cambiar porque Dios tiene propósitos entrelazando hasta llegar a su máximo evento de gloria al final de los tiempos, y cada una de nuestras pequeñas historias es una hebra que va desembocando todos los ríos hacia un enorme mar. Los planes de Dios son que el tiempo continúe y va a continuar. David tiene preocupación y le dice a su hijo: yo voy al camino de todos en la tierra, y eso incluye a Salomón. Salomón tiene que ser sabio y un hombre del reino tiene que ser sabio. Por eso los salmos dicen: danos sabiduría, enséñanos a contar nuestros días con sabiduría. Y es que vivimos como si los días no tuvieran significado, como si los pequeños problemas fueran enormes o como si las grandes victorias fueran algo mejor que vivir del otro lado de la gloria. La utilidad del primer consejo de David a Salomón es: recuerda que tienes poco tiempo. Somos limitados y necesitamos preparar a la siguiente generación. Tu vida tiene una fecha de caducidad. Yo creo que todos recordamos esta porción del Nuevo Testamento donde se dice: bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Es un veredicto que yo creo que todos esperamos escuchar un día. Pero ¿qué tanto estás trabajando para de verdad escucharlo? Porque dice: bien, buen siervo, o sea, no es el Señor, es alguien que sirve con lo que le fue encargado, y dice: y fiel, o sea que administró bien las cosas que no eran suyas, y va a ser recibido en el gozo de su Señor con un veredicto favorable. Si esperamos encontrar un veredicto favorable, ¿qué estamos haciendo hoy? Porque vivimos como si no fuéramos a morir, pensando que todo lo de este lado del sol es lo que más importa, y a veces se nos olvida. Quizás sería un poquito sano que tomen un poquito de ese tornillo que a mí me falta y piensen: pues no vamos a estar siempre aquí. Hay que invertir menos de este lado y más de aquel lado. Me gusta mucho que el pastor Quique siempre dice: de aquí a 100 años no soy pastor. Y va muy en la línea de lo que yo pienso. De aquí a 100 años, ninguna de las cosas que estamos cultivando, o la mayoría, no van a tener significado. En Malaquías 3 dice, estoy estudiando Malaquías, dice: viene de repentinamente mi mensajero, ¿quién podrá estar firme ante su presencia? Habla del Señor Jesús. En Apocalipsis, Juan se encuentra con uno, dice: semejante al Hijo del Hombre, tiene resplandor, su voz es como trueno, se encuentra con él y dice: sí, yo soy. Es Jesús. ¿Quién estará de pie ante su presencia? Este reloj tiene un propósito. Nos vamos a encontrar con aquel que nos conoció primero. ¿Y en qué condiciones nos vamos a encontrar? Me gusta mucho el canto de Quiero Imaginarme. No sé si lo conocen. I Can Only Imagine. Dice: ¿qué será estar en su gloria? Dice: ¿podré hablar? ¿Podré cantar? ¿Podré brincar? ¿Podré estar siquiera de pie? ¿Qué cosa se siente estar del otro lado? Y es que cuando uno cruce, tengo dos pensamientos y decir como: por fin estoy del otro lado, pero inmediatamente supongo que algo me va a abrumar, porque es la presencia de Jesús, y nos va a abrumar, aún hayamos sido los más fieles, nos va a abrumar. Porque ¿qué será verle cara a cara el Señor Jesús de Juan? Porque quizás pensamos en el Señor Jesús que va en los caminos polvorientos de los evangelios, pero el Señor Jesús que nos espera es el Señor Jesús del Apocalipsis, el que resplandece y habla y suena como aguas. Yo supongo que es una cosa terrible. Él es grandioso. Y David sabe que está a punto de cerrar los ojos y abrirlos del otro lado y estar más vivo que nunca. El tiempo se va a terminar. Tu tiempo se está terminando.
Por eso es importante que hoy entiendas que el tiempo se está terminando, quizás para que cambies el rumbo. Todavía estás a tiempo. Estás a tiempo de escuchar el veredicto, bien buen siervo y fiel. Hoy, aunque el tiempo se va a terminar, todavía no es demasiado tarde. Podemos ponernos a cuentas para que nos encontremos con aquel del que dice Malaquías, nadie podrá sostenerse ante su presencia. En Timoteo dice que él viene y toda rodilla se doblará. Pero hay algo más que pensar en el futuro. ¿Qué tengo que hacer mientras eso ocurre? Dice esto, el verso, todavía, segunda parte del verso 2, sé pues fuerte y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Y puse a alguien empujando una roca cuesta arriba, porque así se siente a veces estar vivo y ser hombre. Y ser persona y estar en un mundo caído. Y la experiencia, yo creo que para todos, aún hermanas, mujeres, a veces se siente así la vida. Esfuérzate y sé hombre. En la Biblia hay un matiz como muy marcado de ser hombre en esforzarse. El mundo caído, le dijo Dios a Adán que iba a producirle cansancio. Él ya tenía trabajo que hacer antes del mundo caído, le encargó cuidar y labrar del huerto, pero después de la caída le dijo que él iba a trabajar e iba a tener que sudar y que iba a estar cansado. Dijo, fatiga vas a tener todo el tiempo para llevar el pan a tu boca. El sudor en la frente y comer pan hasta volver a la tierra de donde fuiste tomado es la constante. Es lo que pasa, es lo que acaba de decir David, todo mundo va para allá, porque polvo eres y al polvo volverás. Mientras eso sucede, las cosas requieren esfuerzo. Hay algunos, leía yo algunos comentaristas que decían, bueno, es que David fue forjado en el calor de la batalla y su hijo Salomón creció en la comodidad de un palacio, con gente que le sirve. Su suegro no lo va a perseguir con una lanza. A David sí le pasó. Un día le dijo su suegro como, oye, tócate estos salmos que están como muy bonitos. Está tocando con el salterio y a los 2 segundos tiene una lanza junto a la cabeza. Pero no es por eso que le dijo, esfuérzate y sé hombre, sino porque es lo que Dios espera de un rey. No necesariamente porque creció en una comodidad mucho más evidente que su padre, no se tenía que esforzar. No es porque Salomón creció en la comodidad de un palacio que él tiene que esforzarse. Esfuérzate y sé valiente es un paralelo con Josué. Mucha gente se sabe que en Josué, Dios le dijo a Josué, nada más esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Lo repite muchas veces. Dice Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría, pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Esforzarse como definición implica aplicar una fuerza para ejercer un efecto. Si queremos ser sabios en el tiempo que tenemos, necesitamos esforzarnos. O sea, necesitamos emplearnos a fondo en hacer algo. En el libro de las Crónicas 28:20, que es paralelo a este relato, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Salomón tiene que reemplazar a su padre, tiene que construir el templo, él necesita continuar el proyecto de su padre. Todos tenemos algo que hacer. Si bien no es construir un templo, ni es gobernar un reino, todos tenemos algo que hacer. Desde Adán fue creado y ya tenía pendientes. Labra el huerto. Desde que uno crece, tiene tareas que hacer. Cada vez son más importantes, cada vez afectan a más personas, pero es claro que en la Biblia un hombre tiene que estar trabajando. Un hombre no puede estar sin nada que hacer. Se nos aconseja en el Nuevo Testamento, en Efesios, que trabajes para compartir con los que no tienen. O sea, ser hombre es trabajar. Algo que le agrada a Dios es trabajar. Le llaman en la teología el mandato cultural. Nos creó para representar lo que Él es creando. Fuimos creados para crear. Fuimos hechos para encontrar una madera y transformarlo en una silla. Nosotros no creamos de la nada como nuestro Dios, pero cuando empleamos nuestra inteligencia y transformamos el entorno para mejor, el mandato cultural, honramos a Dios. Él nos hizo para construir, Él nos hizo para trabajar. Dice el Nuevo Testamento, en Timoteo 5:8,
Si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dice, sé fuerte y sé hombre. Sé hombre, compórtate como lo que eres. En el Nuevo Testamento también lo dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Me encanta que el hecho de ser hombre y ser rudo y estar esforzado no significa que no tengan amor. Hacer todas vuestras cosas con amor. Según la Real Academia de la Lengua, hombría es entereza y valor. Entonces hay valor, hay fuerza, hay un propósito en ser hombre y ser esforzado. Es ser hombre, tu identidad, y ser esforzado es como la dirección. Esa identidad sirve para algo. Un bombero sirve para apagar incendios, un maestro para enseñar a otros. ¿Un hombre para qué sirve? Para ser esforzado. Necesitamos emplear en lo que Dios nos ha encargado. Dice, me gusta en Eclesiastés, todo lo que venga, hazlo según tus fuerzas. Todo lo que venga en tu mano, hazlo según tus fuerzas. Lo que Dios te encarga, hazlo con esfuerzo, hazlo con dedicación. Tenemos que ser fuertes, pero amorosos, ocupados, pero con propósito, porque podemos estar ocupados y no estar haciendo nada, no es lo mismo. El amor sin disciplina hace hombres débiles. La disciplina sin amor hace hombres amargados. Necesitamos ser hombres y necesitamos ser valientes. Eso suena bien. ¿Por qué habrá dicho Dios eso? Indagando en mi propio corazón y viendo a diversos hombres en la Biblia, llegué a la conclusión de que el hombre tiende a ser pasivo. La mujer en Génesis dijo la consecuencia del pecado, y tu deseo será sobre tu marido, en Reina Valera. Significa que ella iba a querer tomar el lugar de él. Y para nosotros es más cómodo que ella tome el lugar que nos corresponde a nosotros. Pero ser hombre y ser esforzado significa hacer lo que tengo que hacer lo que Dios me ha mandado y tomar las riendas. Necesito claridad en lo que Dios me ha mandado, y cuando tengo la claridad, me empleo a fondo. Pongo todas mis fuerzas y quito los obstáculos, y el primer obstáculo soy yo. Ser pasivo. El segundo obstáculo no es solamente no tener este valor, ser hombre. No es como solamente verme al espejo y decir como, ya tengo barba, ya me rasuro con navaja. Porque en mis primeros días de intentos era con un cepillo de dientes que no tiene filo. Es como mucho más suave. Pero hay una transición, las cosas se vuelven más duras. No es lo mismo la cerda blanda de un cepillo suave a una navaja afilada. Las cosas requieren como un temperamento, requieren como mayor exactitud, más habilidades. El segundo obstáculo no solamente es como soy pasivo, solamente soy yo como, ay, debo de esforzarme. Uno tiene que tener claridad. Esto es lo que Dios me llamó a hacer. Si ustedes leen el paralelo en Crónicas, él tiene que hacer el templo. Acá en Reyes no se mete tanto, le dice simplemente esfuérzate y sé hombre. Cuando ya tenemos claridad, necesitamos valor. Y cuando tenemos valor, esfuérzate, significa que es más importante tenerle miedo a Dios que tenerle miedo a los hombres. Todos hemos tenido una conversación complicada alguna vez. Todos hemos tenido una conversación en la que hemos dicho, aunque tengamos la razón, pero si le digo se va a enojar. Cuando pienso eso, lo que más me anima, el obstáculo de no tener valor, pienso, pero es que me importa más lo que piensa Dios que lo que piensa esta persona. Me importa más que se enoje Dios a que se enoje esta persona. La Biblia le llama temor al hombre. El temor al hombre trae lazo, pero el que confía en el Señor será exaltado. Es que yo tengo valor no porque creo que soy muy capaz y puedo empujar todas las piedras, sino que mi valor se sustenta en que Dios es exaltado cuando yo hago las cosas correctas. Eso quita todo el temor. El valor llena la brecha entre saber y hacer. Santiago dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A veces la brecha entre saber y pecar es simplemente tener valor. Salomón iba a ser rey. Ya no hay tantos enemigos porque su padre se encargó de la mayoría. Pero tampoco es que va a tener las cosas fáciles. Por eso su padre le recuerda, sé hombre, sé valiente, esfuérzate y sé hombre. Ser hombre y ser valiente no es tener ausencia de temor.
es saber esto, que hay cosas que son más importantes que yo mismo y necesito esforzarme porque las personas que amo y al Dios que represento necesita que yo haga algo que es importante para Él más allá de mi propio valor. Pero podríamos estar muy conscientes de que tenemos poco tiempo y la vida necesita esfuerzo. Uno no necesita ser como muy sabio para saber que la vida es complicada. Después del preescolar me di cuenta que la vida no es lo que yo pensaba. Se llenó de problemas. Entré a la primaria y era más tiempo. Entré a la secundaria. Esta semana me acordaba y me decían, ya hay más maestros. Y eso en mi corazón producía como, ya no es 1, son 6, 8. Después fui a la escuela todavía más lejos y después todavía más lejos. Y la vida se ha complicado después de que salí del preescolar. No es lo que yo esperaba que iba a ser. Uno no necesita mucho discernimiento para darse cuenta que tengo que esforzarme. Pero hay algo que sí necesito y viene más allá de mí. Guarda la palabra. Verso 3. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus testimonios. Esto es importante, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. Lo que el Señor requiere es que Él ande en sus caminos, específicamente guardando sus estatutos, ordenanzas, mandamientos, decretos, testimonios. Hay como ciertos matices en qué significa cada una de estas palabras, pero no quiero entrar en eso. En resumen es guardar la palabra, guardar los preceptos. Lo que Dios te dice, guardar en la Biblia significa atesorar. En el Nuevo Testamento, de donde deriva nuestra palabra tesoro, significa guardar. Atesorar es guardar, pero significa como vivir en, es como vivir en un estilo de las cosas. La presencia de Dios iba a estar patente en que Él escuchara a Dios. La bendición de Dios depende de cuánto Salomón se transforma de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Me gusta mucho cómo dice aquí, dice conforme a lo que está escrito. No dice conforme a lo que te parece bien, conforme a lo que te den ganas de hacer, conforme a lo que creas fácil o conveniente. Ya quedó claro que el esfuerzo y el valor se requieren porque las cosas no siempre van a ser convenientes, no siempre van a ser lo que esperamos. Pero el valor, si no está bien direccionado, puede ser inútil. Él está diciendo, confórmate a lo que Dios dice, guarda la palabra. Guardar la palabra iba a prevenir a Salomón de algo y nos va a prevenir a nosotros de algo. Nos va a prevenir de tener éxito en cosas que no importan. Porque la vida está llena de muchas metas, pero no significa que todas son dignas de ser alcanzadas. Yo tengo que conformar mi vida no de acuerdo a lo que yo creo, sino de acuerdo a lo que Dios dice. Porque la definición de éxito es diferente. La definición de hombría es diferente. Yo lo que necesito es saber lo que Dios dice, no lo que los demás dicen. Ya habíamos hecho esto, seguramente todos habremos dicho esto en la etapa infantil como, mamá, pero todos reprobaron. Mamá, pero todos lo hacen. Y las mamás con sabiduría habrán dicho como, si Juanito se avienta del puente, ¿tú te avientas del puente? Todos hemos querido hacer algo incorrecto solo porque todo el mundo lo hace. Y que mucha gente diga que algo está bien no lo hace correcto. Lo que algo es correcto lo define lo que Dios dice. No lo que yo digo, no lo que la multitud dice. Solamente hay una voz digna de escuchar en un mundo de distracciones y es la de Dios. Dice, confórmate a la ley de Moisés. Es lo que ellos tenían en la revelación progresiva. Salomón no tiene el Nuevo Testamento. Nosotros sí. Tenemos más responsabilidades que las que tenía Salomón en ese momento. No debemos de abandonar el escuchar a Dios públicamente, porque si no lo escuchamos públicamente, significa que tampoco lo escuchamos en privado. Y quien no lo escucha públicamente es que también ha abandonado a Dios en privado hace mucho tiempo. En Josué, paralelo a esta historia, le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Dios le dio su palabra a su pueblo. En Deuteronomio le dijo, tengo
tengo bendición y tengo maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Ya nos dijo Dios que nos esforcemos, que seamos hombres. Ahora hay un contraste bien interesante. Siéntate y escucha, porque no todo se trata de nuestro esfuerzo. Si bien Dios nos mandó a esforzarnos, las cosas no se tratan de nosotros. El mundo no va a girar si nos esforzamos un poquito más hoy, porque las cosas dependen del control de Dios. Un contraste entre ser fuerte y un contraste en ser dócil. Hay que escuchar. El mundo no depende de mí, depende de Dios. Por eso Dios nos hizo a alguien que necesitaba dormir. Adán ya había dormido antes del pecado. Yo alguna vez pensé, dije, ¿y dormir no es una secuela del pecado? Porque yo pensaba, la vida sería mucho más maravillosa si yo no necesitara dormir. Me parecía que dormir era una pérdida de tiempo. Era como son bastantes horas en las que yo podría seguir avanzando y seguir haciendo cosas. Pero veo en la Biblia que Dios hizo dormir a Adán para crear a Eva. O sea que la llegada de Eva no dependía de qué tantas abdominales hubiera hecho Adán. Adán tenía que estar dormido. La vida no depende de nosotros, depende de Dios. Y para que yo tenga eso claro, necesito saber qué está diciendo Dios. En esforzarse es como existes para servir, existes para nutrir, pero guarda su palabra, existes para ser nutrido. Existes no solo para hablar, sino también para escuchar a tu Dios. El Señor Jesús, citando Deuteronomio en la tentación, dijo, no solo de pan vive el hombre, el pan se consigue trabajando, pero hay algo más importante, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si uno está bien alimentado, pero no guardando la palabra, estás desnutrido. Una vida que no se detiene a escuchar consejo, no puede aconsejar a otros. Uno, ¿cuándo nos hemos detenido a escuchar verdaderamente a Dios? Estar a solas. El Señor Jesús en los evangelios muchas veces dice que se alejaba a estar solo en oración y no sabemos en los evangelios qué dijo ni qué hizo porque estaba solo. Nadie lo estaba viendo. Dios quiere que nos encontremos a solas con Él y le escuchemos de manera individual y nos dé claridad en las cosas a las que Él nos ha llamado. ¿Cómo voy a saber en qué me esfuerzo si no me detengo a escuchar a Dios qué quiere que yo haga? Escuché una historia de un señor que volvió a la reunión después de mucho tiempo y su hijita fue con él. Él no había ido porque tenía mucha ocupación y mucho trabajo, pero ese día fue. En esa ocasión, el pastor habló acerca de la negligencia de escuchar a Dios y de asistir al culto. Y él decía, no leen la Biblia, descuidan su asistencia, etc. La niña escuchaba atentamente el sermón y cuando escuchó al pastor diciendo esto a los padres, ella volteó y le dijo, oye papá, creo que el pastor te está hablando a ti. Estas palabras fueron un flechazo para él, que permaneció callado. Dijo, efectivamente, esto es para mí. Sería conveniente que nosotros nos sentáramos a escuchar lo que Dios dice y poder responder la pregunta, ¿qué te dijo Dios? Porque los salmos son distintos cada que uno los vuelve a leer. Aunque te lo sepas de memoria, Dios no está callado. Siempre tiene algo nuevo que decir en aquellas palabras que nunca cambian. Si bien la Biblia es un producto de su tiempo, porque pues nadie va a heredar el trono, nadie me ha contradecido, sigue siendo vigente. El tiempo está limitado, esfuérzate y sé hombre, pero esto es todavía más importante como fueran creciendo. Escúchame, escucha lo que te tengo que decir. ¿Qué te está diciendo Dios a ti? ¿Cómo vas a aprovechar el tiempo y en qué cosas te tienes que esforzar? ¿Te está hablando hoy Dios a ti? La pregunta nunca debería de ser ¿qué dijo el pastor hoy para mí? Sino ¿qué me dijo Dios? En el culto público, en las reuniones, pero sobre todo a solas. ¿Qué está construyendo? ¿Qué quiere construir Dios en la vida de Salomón, David en la vida de su hijo? Construir un legado. Puse una imagen son como unas escrituras, una casa, el llavero de esa casa y la pluma para firmar el contrato y tomar posesión. Hay un legado. Todos estamos invirtiendo nuestro tiempo para algo que no somos nosotros mismos. Le dijo esto David a Salomón en el verso 4, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. Si tus hijos guardan su camino andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma,
no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Está construyendo un legado de bendición. Él está construyendo un legado. Esto es importante. Para ser inmortal no es necesario ser eterno de este lado. Hay un proverbio, no recuerdo qué cultura es, que decía que para educar a un nieto le enseñes al abuelo. Invertimos en otros que ni siquiera conocemos cuando estamos escuchando a Dios. Invertimos en vidas y alcanzamos cosas, o mejor dicho, Dios alcanza a personas que nosotros quizás ni alcancemos a conocer. Habrá personas acá o niños que Dios usará de maneras increíbles y seguramente nuestros ojos no estarán ahí para presenciarlo. El legado es continuar la influencia aunque nosotros nos hayamos ido. Cuando un padre desaparece de la escena, su esencia sigue estando presente en la dirección de la vida de los que siguen después de él. Es importante que lo que permanezca sea lo que Dios nos habló de manera particular y sea sembrado en la siguiente generación de hombres. Nuestros gustos no van a ser los gustos del futuro. El mundo va a cambiar. Las cosas que nos gustan van a ser olvidadas. Su equipo de fútbol ya está en descenso. Sus hijos no lo van a recordar. La única cosa importante es que la convicción sobreviva. La verdad permanece cuando todo lo demás se va. Con el tiempo los logros se desvanecen. Pero si Dios muestra misericordia, nuestros sucesores nos van a alcanzar, nos van a superar y alcanzarán alturas que nosotros solo podíamos soñar. Si somos fieles mayordomos hoy, sembraremos el escenario para la fidelidad de futuros líderes, de gente que va a buscar amar a Dios y ser instrumentos fieles. Esa es la determinación de los patriarcas del Antiguo Testamento. Este es el discurso de David a Salomón, preparando el camino para que otras generaciones vivan bajo el Dios del pacto. Le dijo Pablo a Timoteo, busca pues hombres fieles. Necesitamos buscar a otros porque no somos eternos. En esto empezó esto. No vas a estar siempre. Hay algo maravilloso que a veces necesitamos recordar y es que Dios no nos necesita. Dios puede levantar a alguien más y no solo puede, lo va a hacer. Dice Hebreos 11, murieron en fe sin haber recibido la promesa, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesándose que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:13. O sea que no vamos a estar siempre aquí. Necesitamos dejar lo que es verdaderamente importante para los que siguen. Y elegí particularmente esta imagen porque es bueno tener una casa. Es una cosa maravillosa llamarle a un lugar propio. Es una cosa maravillosa, por ejemplo, tener una carrera. Es una cosa fantástica y la Biblia dice que el que encuentra esposa, Dios se la dio y es una bendición. Es algo muy importante. Pero todas esas cosas carecen de sentido si no conocemos a Cristo. Porque hay gente que tiene casa, que tiene trabajo, que tiene carrera, que tiene esposa, que tiene familia, que tiene propiedades, pero no tienen a Cristo. Entonces no tienen nada. El legado más importante es construir un legado de bendición. Y dice, si tú atiendes estas cosas, no va a faltar uno de nuestros descendientes en el trono. Sabemos que esa secuencia de nacimientos van a llevar al hijo de David. Jesús viene de aquí, de la fidelidad, fracasos y glorias y pesares de generaciones que Dios utilizó para tejer que el próximo rey naciera en un establo. La medida correcta del legado no es que se acuerden de nosotros. A mí me gusta mucho decir cosas de, esto hacía mi papá, esto decía mi papá tenía razón en esto. A mi papá le gustaba comer ciertas cosas los domingos y a mí me chocaba. Pero el domingo me encontré sentadito comiéndome un taquito de chicharrón y dije, cómo lo hacía mi papá. Esas cosas que no me gustaban, ahora son parte de su legado y lo hago porque ya me gustan, uno le agarra gusto a todo, ¿no? Decía mi papá, a lo único que no se acostumbra uno es a no comer y seguido le eché más salsa al taco. Dije, sí es cierto, tenía razón mi papá. Pero el mejor legado que me dejó es conocer al Señor Jesús como Salvador. Él fue el que no me dejaba quedarme. Yo sé que hay muchos que veían Chabelo el domingo en la mañana. Yo no veía Chabelo el domingo en la mañana porque estaba en la escuela dominical.
y creo que no me perdí de gran cosa, porque el Señor movió a que mi papá me llevara con lo que él sabía, él entendía y él tenía, a entender que estar en las cosas del Señor no es negociable y es la cosa más importante que uno le puede dejar a un hijo. Yo he conocido gente que sus papás se enojaron cuando fueron al seminario. Mi papá no se enojó, mi papá me animó. Y eso es una enorme bendición que yo no sabía medir en ese momento. Ustedes deben de animar y buscar a que sus hijos tengan un legado, porque no hay pecado en eso. No hay pecado en tener casa, no hay pecado en tener carrera, no hay pecado en buscar esposa, ni siquiera hay pecado en prosperar haciendo las cosas correctas. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó a esforzarnos y trabajar. Y si Dios en ese esfuerzo y en ese trabajo prospera de manera grande, dice, comparte con los que no tienen. Pecado no hay. Pero lo que sí es grave es no conocer a Dios y no conocer a Jesús como Salvador. Dice en Crónicas 28:4, paralelo a este, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Apunta a la promesa del pacto davídico. En este trono va a haber alguien de la familia siempre. Pero algo más importante, dice que la promesa que me hizo, si andas delante con fidelidad, con todo tu corazón y con toda tu alma, es decir, con toda tu intencionalidad, con todo lo que eres, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Le está diciendo que va a haber un descendiente, pero hay algo más importante. Va a estar Jesús. Esto va apuntando a Jesús, va a estar Dios en sus vidas. Al principio les decía de esta historia, que creo que sí es verdad, lo verifiqué por lo menos en un programa de televisión. El hijo de una tribu se sienta y tiene los ojos vendados. Y él puede escuchar búhos y puede escuchar lobos, puede escuchar fieras que salen en la noche, pero la indicación es que no se puede quitar la venda. Él no puede quitarse la venda. Si se la quita, falló. Él tiene que estar ahí. Es la transición entre ser un miembro adulto de la tribu y ser un jovencito. Y como él quiere ser un hombre, él no se va a quitar la venda, a pesar de las amenazas de su alrededor. Y él escucha y él hace, y él escucha cómo truena la hojarasca, y eso nos daría miedo. Si ustedes han caminado en un bosque en la noche, da lo mismo, a veces es tan oscuro, da lo mismo abrir o cerrar los ojos, igual no ves. De hecho, uno tiende a cerrarlos porque uno sabe que no sirven y empieza a hacer esto. Si los abres, se ve igual de oscuro. A mí me gustaba apagar la luz en la carretera en la noche, en el carro, porque se ve súper oscuro. Así como la voy a apagar tantito. Yo les decía a los hermanos, si alguna vez ustedes se enteran que me estrellé en la carretera, fue por eso. Porque la apago en la noche, porque me encanta ver cómo no se ve nada. Y la vuelves a prender y por arte de magia se ve. Y da temor, está profunda la oscuridad. Y el hijo está sentado. Pero cuando llega la mañana y escuchó todos los peligros y todos los animales y los rumores y han escuchado el viento silbar, se escucha feo. Escuchó todo. Tuvo temor. Pero cuando se quita la venda, descubre que su padre está sentado enfrente. Nunca tuvo peligro. Su papá estaba ahí. Esto lo hacen para que aprendan a confiar en su padre. No te faltará trono, no faltará hombre en tu trono. Ese hombre que no falta en nuestro trono es Jesús. La promesa es que ellos van a heredar el reino y el rey va a estar sentado. En el Salmo 2 dice que el hijo va a juzgar a las naciones con vara de hierro. Dice, honren al hijo para que no se enoje y los destruya con su furor. Es el mismo Jesús de los evangelios, pero está reinando. Cuando uno abre los ojos, lo que uno tiene que encontrar es a Jesús sentado en el trono. Esto no es una promesa nada más para los que están heredando reino. Es una promesa para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién está sentado en tu trono? El afán de esforzarse por tener bienes materiales, el afán de esforzarse por prosperar en esta o en aquella área, lo único que vale la pena es quién está centrado en el trono y no tienes que ser tú. No faltará hombre en este trono, no faltará hombre sobre el trono de Israel. Ese hombre que no falta en el trono es Jesús, porque todos los hombres que estuvieron en el trono antes que él murieron. Algunos fallaron
algunos honraron a Dios, algunos amaron de todo su corazón como Josías y algunos fueron muy, muy malvados y fueron detrás de dioses extranjeros. Pero el hombre que siempre está en el trono y nunca va a fallar es Jesús. Eso es lo que nos debería de importar en la vida de los hombres y en la vida de los hombres que vienen atrás de esos hombres. ¿Quién va a estar sentado en el trono que no perece nunca? Con todo su corazón y con toda su alma, y no te faltará. Cuando tú buscas a Dios con todo tu corazón y toda tu alma, es porque no eres tú el que está reinando en ese reino, sino es el que está sentado en el trono y necesitas escucharle de manera intencional. Es bueno saber que tenemos poco tiempo. Es todavía mejor saber que en ese poco tiempo nos tenemos que esforzar. Es todavía mejor escuchar la palabra de Dios. Pero podrías estar haciendo esas tres cosas y no tener a Cristo en tu corazón. Entonces, tener a Cristo es todavía mejor. ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? Fuiste creado en un tiempo específico con una tarea muy clara en la que debes de emplearte. Para hacer esa tarea tienes instrucciones. Dios ha hablado. Pero todas esas cosas deben de conjugarse en saber quién está sentado en el trono. La obediencia de Salomón al consejo de su padre le haría poseedor de las promesas. Nosotros no necesitamos cumplir tareas, simplemente necesitamos doblegarnos y dejar que el que reine sea Él y no nosotros. En el verso 12 nos da una especie de resumen y dice, y su reino fue firme en gran manera. Sabemos que Salomón no siempre estuvo bien delante de Dios, pero siempre hay tiempo para arrepentirse. Se cree que Eclesiastés fue escrito cuando Salomón era grande y después de haber vivido toda clase de experiencia, placeres y tener todo lo que un hombre podría tener en la vida, él al final del libro dice, lo único que vale la pena es conocer a Dios. Hice jardines, hice guerras, tuve mujeres, tuve edificios, tuve esclavos, tuve hijos, tuve enemigos, tuve esto, tuve... Si alguien pudo haber tenido en ese mundo todo, fue él. Nunca hubo nadie más rico y él sabía que la vida no valía nada si no conocías a Dios. ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? Algunas preguntas para grupos de su semana. Como hombres somos llamados a construir un legado, dar a conocer a aquel que es digno de ser conocido. Ese es Jesús. Él es el único que vale la pena ser recordado. Tenemos entonces tiempo, esfuerzo y palabra. Estas tres cosas van a construir un legado. ¿Cuál es la manera intencional de aprovecharlo y hacer lo que Dios te ha llamado a hacer como hombre? ¿Cómo van en su tiempo? ¿Han pensado en esto? Yo tengo 39 años. Si me va bien, ya viví 2/3 de mi vida y me queda 1. Ya me gasté mucho tiempo. ¿Debería de empezar a preocuparme? Yo creo que sí. Esfuerzo sacrificial. ¿Cuál es la manera puntual en la que otros pueden ver que cumples el llamado que Dios te ha dado? Ver a un hombre salir a trabajar para su familia es una manera que parece desapercibida, pero esto está honrando el llamado que Dios le ha dado. Amar, trabajar y escuchar. Un esfuerzo sacrificial que sea patente. Otros tienen que saber que Dios te llamó a esto. Te distinguen por esto. Esto es evidente en lo que Dios te ha llamado a hacer. Y palabra. ¿Cómo te ha hablado Dios de manera personal en esta porción? Primer libro de los Reyes, que es la que acabamos de ver, capítulo 2, versículos de 1 al 4. ¿Qué te dijo Dios hoy? Eso es para que lo comenten en sus grupos. Y llegando al final de estas preguntas, vamos a dirigirnos a nuestro Señor en oración. Vamos a orar. Señor, gracias porque me das el privilegio de compartir esta pequeña porción de tu palabra con esta iglesia, con estos amados hermanos y particularmente con los hombres que están aquí. Señor, sé que tienes algo que decirle a los hombres que están aquí, en que reflexionen en cómo invierten su tiempo, en qué están gastando sus fuerzas y qué tanto te están escuchando. Señor, tú sabes, en lo íntimo los conoces a cada uno de ellos como hijos tuyos, sabes a qué les has llamado y cómo están invirtiendo estas tres áreas en su vida. Señor, te pido que les animes a corregir y aprovechar y escucharte mejor para que sea evidente a qué les has llamado, para que el tiempo sea aprovechado y que ellos sean una pieza clave en lo que tú estás construyendo en esta iglesia, en su entorno, pero sobre todo en su familia. Ayúdale, Señor, a sembrar para los que vienen después. Aunque aún no les conozcan, aunque aún no tengan hijos, yo sé que tú no estás desperdiciando el tiempo con nadie, aunque no los necesitas
te complaces en utilizarnos y hacernos semejantes a tu Hijo. Señor, te pido que en cada corazón esté reinando Cristo, el que nunca falta en el trono y el hombre que siempre es y siempre ha sido fiel. Si alguien no le conoce de manera personal y en su corazón está sentado un afán, una necesidad, una angustia o ellos mismos adorándose, Señor, te pido que les quebrantes y entiendan que no somos permanentes, no vamos a estar aquí siempre. Necesitamos buscar de alguien quien es mejor, aquel que se sienta en el trono, poderoso pero amable y que ha pagado por nuestros pecados. Si alguien no conoce a Cristo como Salvador, te pido, Señor, que tu Santo Espíritu le haga entender que necesitan de este Rey en su vida, necesitan de alguien que es mejor que nosotros mismos. Señor, te pido que tu Espíritu dé fruto, que tu palabra produzca en nuestras vidas y que seamos transformados para ser siervos de tu reino y representar correctamente ese reino que tú vas a establecer un día. Señor, gracias por esta porción, por las vidas de los que están aquí, por la vida del pastor Eric que estás utilizando para sembrar en la vida de mis hermanos. Y Señor, dejamos todo esto en tus manos, sabiendo que tú eres fiel, que tú nunca faltas y que Cristo sigue sentado en su trono. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta iglesia local. En nombre de mi Rey te lo agradezco. Decimos amén.